En nuestra vida cristiana necesitamos, como ministros, siempre tener sabiduría de Dios para qué hablar y con quién hablar, porque hay personas que no están listos para recibir la revelación del movimiento de Dios que hay en tu vida. A nosotros nos enseñaron en el Instituto Bíblico que a nuestros familiares tenemos que amarlos. El mismo Jesús, cuando llegó a su tierra, no pudo hacer muchos milagros ahí, sino que los sanó, porque la gente tenía mucha familiaridad con él. Y decían, este es el hijo del carpintero, este no es el hijo del carpintero, este no es la hermana, no conocemos sus hermanas y todo eso. Bien, la familiaridad la deshonra. ¿Por qué? Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en los de su casa. Entonces, a nosotros nos enseñaron en el Instituto Bíblico que a nuestros familiares tenemos que amarlos, porque son las personas o los instrumentos que va a usar el enemigo por la conexión con nuestra alma. Una gente que no te conoce, ¿cómo te va a deshonrar? Pero el que te conoce sí te va a deshonrar. Entonces, cuando uno viene a Mateo capítulo 13, Jesús habla de la parábola del sembrador. Y cuando salen los discípulos de ahí le dicen, estamos hablando de Mateo 13:10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¡Wow! Entonces, cuando una persona tiene revelación, se le dará y tendrá más. Es como el reino de los cielos, en la parábola de los talentos. Viene el hombre de Dios y a uno le da. Después le da 5 talentos y los multiplica. Al otro le da 2 talentos y los multiplica. Pero el que le da 1 talento tiene miedo y lo entierra. Entonces, al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Y aquí viene la cosa. Por eso es mejor a veces a los familiares hablarle por parábolas. Y tener cuidado con las personas que te deshonran. Y no estoy hablando de predicar la palabra en un púlpito o de hablar en las redes, no. Estoy hablando de la sabiduría que uno debe de tener cuando habla con sus familiares. ¿Por qué? Porque muchos de ellos viendo no ven lo que tú ves y oyendo no oyen lo que tú oyes de Dios, ni entienden lo que tú entiendes en tu corazón, la revelación que tienes del Espíritu de Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, oyendo no oyen y viendo no perciben, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces, el corazón de muchos de los familiares y de muchas de las personas, y más de cuando las personas en Cuba que han pasado por el sistema del comunismo, la secuela del comunismo es el ateísmo, el materialismo y el humanismo. Ponen al humano antes que a Dios, ponen lo material antes que a Dios y ponen a cualquier tipo de Dios antes que al Dios de la Biblia. Entonces se les engrosa el corazón y dice, y con los ojos, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Han cerrado sus ojos. Y aquí viene la cosa, para que no vean con sus ojos. Y la pregunta es, cuando una persona no ve con los ojos, ¿qué es lo que le pasa? Anda por ahí tropezándose. Jesús decía a los fariseos, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Ambos caerán en el hoyo. Entonces, cuando la gente anda tropezando, cuando tus familiares anden tropezando sin ver y anden tropezando y vean que es tropiezo por aquí, tropiezo por allá, ¿entiendes? Entonces, cuando estén tropezando, entonces se le van a desarrollar los oídos. Entonces van a aprender a identificar la voz de Dios y la voz de Satanás. Y ahí van a decidir a quién seguir y a quién oír. Y dice, y con el corazón entiendan. Entonces, estas son palabras de Jesús.
Mateo 13:15 dice, y con el corazón entiendan. Entonces, cuando entiendan con su corazón, no con lo que vean con los ojos, ni con lo que oigan con sus oídos, ahí se van a convertir. Y dice, y yo los sane. La palabra sanidad en griego es la palabra sozo, que es la palabra salvación. La palabra salvación también implica sanidad, liberación y salvación. Y también viene ahí la liberación de la escasez y de la pobreza. Y la escasez y la pobreza está adjunta a la religión y está adjunta a ese espíritu del comunismo, a esa secuela del comunismo que tiene humanismo, ateísmo y materialismo. Ahora, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Si tus ojos ven en lo espiritual y tus oídos oyen en lo espiritual, entonces tú tienes un entendimiento en tu corazón espiritual porque ha nacido la luz de Dios en ti. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces la pregunta es, ¿hoy tú ves a Jesús con tus ojos espirituales? ¿Tú oyes a Jesús con tus oídos espirituales? Entonces, es necesario pedirle al Señor la sabiduría para que a las personas que se rodean en tu círculo y principalmente los familiares, hablarles en parábolas, o aún hay veces que ellos vienen y te sacan un tema. Y yo, por ejemplo, le estoy pidiendo al Señor la sabiduría para cuando saber meterle una curva e irme por el otro lado. Así de simple. Usar la sabiduría. He aquí los envío como ovejas en medio de lobo. Sé manso como paloma y astuto o prudente como serpiente. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero a quién devora el enemigo? Aquellos que se rinden al temor, aquellos que se rinden al orgullo, a la arrogancia. Entonces, el orgullo y la arrogancia es la raíz de la falta de perdón, el resentimiento, la amargura, el dolor del pasado. El temor es la raíz de todo aquello que te tiene frustrado en tu vida. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando está lleno de temor y lleno de orgullo? Bien, pasa a la distracción, al entretenimiento, como una droga. Por eso la gente cae en el alcohol, pastillas para la depresión, las drogas, y buscan cualquier tipo de droga, las redes sociales, la televisión, buscan cualquier tipo de droga, ¿viste? Entonces, cuando una persona sale de eso, entonces vienes a Primera de Pedro, capítulo 5, y en Primera capítulo de Pedro, capítulo 5, dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay una persona que tiene soberbia y tiene resentimiento y tiene envidia de los familiares, Dios lo va a resistir. Dios le va a poner su mano y no va a tener acceso a Dios. Pero ¿qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Dios, te exalte cuando fuere el tiempo. Ahora dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, ansiedad, afán, temor, preocupación, concernimiento de las circunstancias, de las situaciones, de los síntomas. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el pensamiento que te está abrumando? Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de nosotros. Dios es bueno y es soberano. Entonces, sed sobrios y velad. Estate alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, él no es león rugiente. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mantén tu fe. Mantén tu fe. El enemigo va a tratar de atacarte a través de cualquiera para hacerte mover de la fe. Pero tú necesitas tener la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios arraigada en ti para saber responder o saber callar en el mismo momento que seas tentado por el diablo. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios.
¿Viste? Cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Entonces, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, amados hermanos, esto le ocurre a todos. Esto nos ocurre a todos. Entonces, esto es una palabra de aliento, una palabra para levantarte, para que si tú estás pensando tirar la toalla, porque esto lo hace el enemigo para que tú tires la toalla, yo te digo, hoy levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante con el llamamiento supremo que te dio Dios. Como ministro de reconciliación, como ministro del Evangelio de Jesucristo, hijo, hija de Dios, hoy te digo, levántate y continúa, porque el Señor está contigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, diga conmigo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y por qué tienes que padecer? Porque hay debilidades también que están alineadas al temor, a la soberbia, al orgullo y al entretenimiento, a la distracción. Entonces, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar. Vas a tener madurez, te va a firmar, no te van a poder mover, te va a fortalecer. El gozo del Señor es tu fortaleza. Vas a terminar riéndote de las cosas que te pasen y de los ataques que van a venir a tu vida. Y te va a establecer, Él te va a establecer en tu llamado, sea cual sea tu llamado, a la finanza, al ministerio, al gobierno, a lo que sea. Él te va a establecer, al ministerio de ayuda, Él te va a establecer. Pero vas a alinear tu vida al reino de Dios y vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén.